antes de explicar todo esto, les recalco ya que yo trato de explicarle de la manera más fácil para que ustedes puedan comprender en el momento de su examen. ¿Esto por qué? Porque probabilidades, pues la mayoría se equivoca, no sabe utilizar la fórmula correcta y por esa razón yo ocupo quizás algunas que otras palabras que ustedes no están acostumbrados a escuchar, ¿no? De algunos otros auxiliares. Lo que yo hago es tratar de que ustedes comprendan de una mejor manera, ¿ya? En este caso, si el enunciado les habla de, bueno, básense más que todo en la última parte, aquí como pueden ver, dice, para un estudiante que responde al azar, ya con eso ustedes ya van a saber que se trata de probabilidades, ¿ya? Porque la probabilidad se basa en 50 y 50, ¿no? Puede ser correcto o puede ser falso. Entonces aquí ya sabemos que vamos a hablar de probabilidades y para probabilidades, ¿qué fórmula ocupamos? Ocupamos estas de aquí, ¿ya? Todas estas ocupamos. Pero ahorita les voy a enseñar cómo emplearlas, ¿ya? O qué inciso se emplea cada fórmula. Obviamente, en el ejercicio que le dé el doctor, no la van a emplear todas, ¿ya? Puede que la empleen esta y esta, quizás, pero no la van a emplear todas, ¿ya? Igual, cada una no es complicada de usarla. Ahorita se van a dar cuenta. Muy bien, vamos a hacer el primer inciso entonces, que nos dice calcular la probabilidad de que acierte menos de 60 preguntas, ¿ya? Acierte menos de 60 preguntas. Ya, muy bien. Por favor, me van a avisar si es que no se ve bien, ¿ya? Entonces, nos dice el inciso A, calcular la probabilidad de que acierte menos de 60 preguntas. Ahora sí, ahora sí, aquí tenemos la fórmula de probabilidades. Ahora ustedes se preguntarán, qué, ¿qué fórmula vamos a ocupar? ¿Será que ocuparemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? ¿Ya? Ahora aquí tenemos que tomar en cuenta los datos que nos da el inciso. Si el inciso nos está dando simplemente un solo dato, perdón, nos está dando un solo dato, en este caso el dato sería 60, aplicaríamos la, esta pequeña formulita de aquí, la primera, ¿ya? Esta ocuparíamos. ¿Esto por qué? Porque el primer dato que nos está dando el 60 iría reemplazado en la parte de arriba, en n, con el dato de a. Ahorita lo voy a hacer aquí mejor para que no les esté mostrando la fórmula. Así está la fórmula en su formulario de ustedes. Ahora ustedes aquí lo que tienen que hacer simplemente es reemplazar, ¿ya? Aquí arriba en n, número del dato que le está pidiendo el inciso, lo van a poner ahí arriba, ¿ya? 60. Y en ese lo van a reemplazar simplemente con el dato que le está dando el enunciado. En este caso, ¿cuál sería el dato que le está dando el enunciado? Dice, un test de inteligencia consta de 170 preguntas. Si se ponen a leer, no hay más datos, ¿cierto? Entonces, en ese iría reemplazando el 170 preguntas. Y ahora ustedes se preguntarán por qué en ese va 170 preguntas y en N va 60. Es sencillo. En ese va el total de datos que le está dando el enunciado, ¿ya? Acuérdense de eso. En ese siempre va el total de datos que le está dando el enunciado. En este caso no podemos poner quizá 60 abajo y 170 arriba. ¿Por qué? Porque sería algo incorrecto, obviamente sería algo incorrecto, ya que el total enunciado no sería 160, digamos, si lo que estamos buscando o la probabilidad que estamos buscando sobrepasa, digamos, la cantidad que nos está dando el enunciado, ¿no? Entonces, por esa razón, el dato mayor va abajo, que sería el dato máximo que nos está dando el enunciado, y arriba iría el dato que nos está dando el inciso. Dice, acierte menor de 60 preguntas. Entonces, reemplazamos 60 arriba, 170 el dato mayor, abajo, y sacamos 60 entre 170. ¿Cuánto le sale? ¿Me dicen, por favor? 0,35. Ya,
le sale un total de 0,35. Ahora, si hablamos de probabilidad, perdón, de probabilidades, ¿qué debemos de hacer aquí? En probabilidad jamás debe de quedar en 0,35, ¿ya? Eso no se olviden. Si le sale 0,35, obviamente le va a salir así siempre con una decimal de cero. Lo multiplican por el 100%, ¿ya? Donde 0,35 multiplicado por el 100% va a pasar a un total de 35%, ¿ya? Entonces, la respuesta sería que el estudiante acierte menos de 60 preguntas sería una probabilidad de 35%. Esa sería su respuesta. Ahora, necesito que me digan sus dudas hasta aquí, por favor. Sé que tienen dudas, no se queden callados. Hagan sus dudas porque miren que el día de mañana es su examen y este parcial es algo complicadito. Para serle franco y sincero, es algo complicadito. Tendría que sacar más de la mitad para poder asegurarse y quizás no llegar a repechaje. ¿Hay alguna duda? Si no, para que pasemos al siguiente inciso. ¿Podría explicar la parte de la fórmula? Solo qué ¿La fórmula? significaba eso. Sí. Ya. Recuerden que yo les estoy explicando de una manera para que ustedes se les quede, mm, más que todo en probabilidades, como le dije, en probabilidades entran hartísimas fórmulas, entran varias. Esta de aquí no son, faltan más todavía. Eh, eh, para aplicar la fórmula, como le dije, en este caso de probabilidades, nos basamos simplemente en el dato que nos está dando el inciso, ¿ya? Si el inciso nos está dando simplemente un dato, vamos a ocupar esta fórmula de aquí, ¿ya? No se van a olvidar esta fórmula, la primera fórmula. Si el inciso nos da un dato, vamos a ocupar la primera fórmula, ya, siempre sí o sí. Donde n vamos a reemplazar con el número de datos que nos está dando el inciso, ¿ya? Entonces ponemos en este caso el 60 entre S, que S vendría siendo el total de datos que nos está dando el ejercicio. ¿Cuál vendría siendo nuestro total de datos o el total máximo de datos? Sería 170. ¿Por qué 170? Porque nos dice un test de inteligencia consta de 170 preguntas. 170 son el total de preguntas que hay en ese test de inteligencia, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos hallando o queremos hallar es que el estudiante acierte menos de 60 preguntas, ¿ya? Entonces en N va el dato del inciso, en S va el dato total que nos está dando el enunciado. Y así sería, así se reemplazaría. Ya, ahorita vamos a hacer uno donde nos diga entre y otro donde nos diga más, ya, porque esos son los más comunes que da el doctor. ¿Está bien? Pero este de aquí sí o sí le da, que diga menor, ya. También vamos a ¿Entendieron todos? utilizar las otras fórmulas aparte de esta sencilla de probabilidades. Sí, ahorita hemos ocupado esta y también puede que ocupemos esta. O sea, entre todas estas cinco van a ocupar simplemente tres, ¿ya? Pero hay una que poco se ocupan. Ahorita les voy a decir cuál. Una vez terminemos este ejercicio, ¿ya? Pero hasta ahorita quiero saber si tienen dudas de lo que hemos hecho ahorita, de este inciso. ¿Se entiende bien, Ausi? Ya, está bien. Muy bien, pasamos al siguiente entonces. Ya hicimos el que dice acierte menos de 60 preguntas. Ahora vamos a hacer el que diga entre 60 y 120 preguntas. ¿Ya? No se preocupen, después al final le voy a pasar el examen, o sea, ya como lo estamos resolviendo, le voy a pasar el enunciado y abajito el ejercicio resuelto, ¿ya? Es que ahorita se los hice así para que ustedes tomen atención y simplemente me hagan sus preguntas y todo, ¿ya? Ya si quieren hagan sus apuntes, pero después yo le voy a pasar igual ya los ejercicios resueltos. Ya, ahora sí, vamos con el inciso B que nos dice eh, calcular la probabilidad de que acierte entre 60 y 120 preguntas. Entonces, aquí entra la palabrita entre y la palabrita y.
y nos está dando dos datos. Ahora aquí, vamos nuevamente a nuestra fórmula. Y aquí ustedes, bueno, no les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Aquí cuando nos está dando dos datos y diga entre y la palabra y, nosotros vamos a ocupar automáticamente la fórmula de acá. Está aquí, ¿ya? Esta vamos a ocupar siempre. Ahorita primero la voy a emplear y luego le voy a explicar el por qué, ¿ya? Entonces copiamos la fórmula, ya. Ahí está la fórmula copiada. Esta de aquí, la última, ya. El ejercicio nos dice calcular la probabilidad de que acierte entre 60 y 120 preguntas. Entonces, aquí vamos a ocupar esta fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está dando dos datos. Entre, la palabra entre 60 y 120 preguntas. Entonces, vamos a hallar la probabilidad entre 60 y 120 preguntas, ¿no? Probabilidad de ambos. Entonces, vamos a ocupar la palabra, perdón, vamos a ocupar la fórmula de A entre B, ¿ya? Entonces, hacemos lo siguiente. Probabilidad de A entre la intersección de B, cerramos, todo dividido entre la probabilidad de B. Ya, en este caso, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Lo reemplazamos de la siguiente manera. Colocamos aquí arribita, colocamos la probabilidad de A. ¿Cuál vendría siendo la probabilidad de A? La probabilidad de A vendría siendo el primer dato. Ya recuerden que siempre el primer dato vendría siendo A y el segundo dato siempre viene siendo B. ¿Ya? No se olviden de eso. El primer dato siempre es A y el segundo es B. Muy bien, una vez hecho esto, pasamos a reemplazar la fórmula. Aquí en A vamos a poner el dato de A, que vendría siendo 60, y en B vamos a poner el dato de B, que vendría siendo 120, ¿ya? 120. Ahora aquí, decimos, ¿qué datos faltan a poner acá? Si ya hemos puesto los datos que nos dio el enunciado, ¿qué datos tenemos que poner aquí abajo? ¿O entre qué datos vamos a dividir? ¿Recuerdan hace rato que yo le dije que siempre, o sea, tenemos que colocar, obviamente, los datos que nos está dando el inciso, pero también debemos de poner el dato total que nos está dando el enunciado? En este caso, el 170 es el valor máximo que nos está dando el enunciado. Entonces, aquí abajo vamos a poner 170 y acá abajo igual 170, ¿ya? Ahora sí, recién pasaríamos a hacer el ejercicio, pero ustedes tienen que hacer lo siguiente. Una vez esté aplicada y reemplazada por la fórmula, ustedes lo que van a hacer es tachar los datos que se repiten. Tachan 170, tachan 170, ¿ya? Ahora ustedes meten eso a su calculadora y me dicen, por favor, cuánto les sale. Sale un total de 0,5. Ahora aquí, cuando hablamos de probabilidad, siempre se multiplica por el 100%, que nos daría un total de 50%, ¿verdad? Entonces la respuesta al inciso B, que nos decía calcular la probabilidad de que acierte entre 60 y 120 puntos, la probabilidad sería de un 50%. ¿Ya? Perdón, creo que se estaba lajeando. Ya, ahora sí. Esa sería la respuesta. Ahora aquí necesito que me hagan su pregunta. No, el primer dato siempre pasa a ser A, ¿ya? El segundo dato siempre pasa a ser B. Eso no se van a aplicar, ¿ya? Aquí no tiene que ver nada el mayor o el menor. Aquí siempre tiene que ver según el orden. Quizás si 120 haya estado primero, obviamente 120 hubiera sido A.
y 60 el B. Pero como está viceversa, entonces 60 vendría siendo A, 120 vendría siendo B. Eso no se van a olvidar siempre. Ya el primer dato es A y el segundo dato es B. Entonces, aplicaríamos siempre si nos está dando dos datos y simplemente nos está diciendo entre y ocupamos esta fórmula de aquí, ¿ya? Que vendría siendo la probabilidad de A entre la intersección, N significa intersección de B, dividido entre la probabilidad de B. Colocamos los datos de A arriba, el dato de B abajo, ¿ya? Y lo dividimos, o bueno, ponemos el total de datos que nos está dando el enunciado. En este caso nos está dando 170. Ponemos arriba de 170 y aquí 170. Como los datos se repiten, lo tachamos y metemos en la calculadora los datos. En este caso nos dio un total de 0,5. El 0,5 siempre lo multiplicamos por el 100% porque estamos hablando de probabilidades, ¿ya? Probabilidad se basa en porcentaje. Entonces lo multiplicamos y nos sale un total de 50%, ¿ya? Ahí culminaría el inciso B. Auxi, disculpe, intersección no significa multiplicación del dato A por el dato B. No, 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 no. No, o sea, sí, pero en este caso la fórmula nos está diciendo que lo dividamos. La fórmula se basa en esta, o sea, estamos haciendo esta fórmula de aquí, ¿no? Porque nos está diciendo el enunciado, nos dice calcular la probabilidad de que acierte entre 60 y 120 preguntas. Entonces, ay, perdón. Entonces, si hablaríamos de multiplicación, estaríamos multiplicando el dato de A por B, ¿verdad? Ahora multiplicaríamos 60 por 120, digamos. No, no, en total no daría. No da. Claro que podemos ocupar esa multiplicación, pero no en estos datos que nos está dando, en estos incisos, en este ejercicio. ¿Ya? Ahorita, a ver, vamos a ocupar esa fórmula de multiplicación, aunque no creo que está hablando usted de esta de aquí, ¿no? ¿O no? No, esa no tiene nada que ver. Pero más que todo en probabilidad no se multiplica, siempre se divide, se multiplica siempre para transformar porcentaje. Aquí lo que estamos haciendo ahorita simplemente es añadiendo, perdón, aplicando las fórmulas de probabilidades. Las fórmulas de probabilidades siempre tienen que ser, por ejemplo, siempre se dividen ya. Porque siempre, si se divide, sale con porcentaje, perdón, con una decimal de cero primero y luego ya vienen los números enteros. ¿Eso por qué? Porque siempre se tiene que multiplicar por el 100% al final, ¿ya? Las probabilidades siempre son así. En este caso no multiplicamos nada, ¿ya? No se vayan a confundir. No multiplicamos nada. Colocamos tal y como está, reemplazamos, ponemos el dato y lo multiplicamos. Ah, ¿me entendió o no? Creo que Sí, no. Auxi, está bien. Sí, se Creo, entiende. sí, sí. Ya. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta aquí? ¿Hasta aquí? Solo ocupamos esa fórmula cuando diga entre y, ¿no ve? Sí. Sí, inclusive, no sé si han visto los videos del doctor Colque, donde habla de probabilidades, ¿no? Y él también utiliza su método, creo que dice cuando pasan a la pizarra y no sé qué más, pero él utiliza sus ejemplos así también. En cambio, bueno, él utiliza su método, ¿no? Y yo utilizo el método más fácil para que puedan comprender el uso de la fórmula, ¿ya? Porque como les dije, algunos se complican porque miren, son uno, dos, tres, cuatro, cinco fórmulas. Y obviamente los incisos que le da el doctor, a mucho ocupa tres fórmulas, no van a ocupar más. Hasta dos fórmulas, no. Ahorita vamos a hacer entonces el inciso C. Entonces, hago una pregunta. Él Sí, suele hacer sus enunciados y poner o sea, esa palabra entre y sí. así es.
Ah, ya. Sí, en la mayoría. Porque sí, digamos, como son varias, podemos confundirnos y es un buen método para identificar. Exactamente, por eso le dije, ¿no ve? Yo ahorita, o sea, yo sé, digamos, que hay más auxiliares quizás y ellos hablan de manera como está en el texto, porque la mayoría se basan en los textos, pero yo trato de enseñar de una manera más como que para que comprendamos mejor, ¿no? Para que no nos chipemos quizás. eh, si les explico de la manera que ellos igual hablan, ustedes no van a comprender, digamos, van a decir dudas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Bioestadística es una materia que en bioquímica o más que todo farmacia, no, más adelante no la van a ocupar, es la cruda realidad, pero es muy bonita, ¿verdad? Entonces, yo trato de explicarle basándonos más que todo en lo que es el inciso, digamos. En este caso, cuando dice entre y la palabra y, ocupamos esta fórmula de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que dividir obviamente los dos entre el valor absoluto que nos está dando el inciso. Pero como obviamente el valor absoluto se repite, eso lo tachamos, metemos la calculadora y nos va a salir el resultado fácilmente, ¿no? Ahora, si nos dice menor, ocupamos la primera fórmula, ¿no? Que es el número que nos da el inciso entre el valor total. Entre el valor total. Así, para que puedan diferenciarlo mejor. Ahora, quizás ustedes se estén preguntando qué pasaría si el inciso nos hubiera quizás acertar mayor, ¿no? Porque existe, digamos, existen dos, bueno, tres formas que los incisos no, perdón, de que el ejercicio no, nos dé los incisos a hallar. Uno que diga, digamos, menor a tanto, otro que diga que entre este resultado y este resultado, y otro que diga mayor, ¿verdad? Son los tres que siempre entran. Y para esos tres se aplica la misma fórmula cada. ¿Lo ven bien la imagen? ¿Me escuchan bien? Se escucha un poco rayado. Se entiende, pero Entrecortado. Ya, si no se me escucha bien, por favor, ya. Entonces pasaríamos al inciso C antes que se acabe el azar, que nos dice calcular la probabilidad de que acierte más de 130 preguntas. Más de 130 preguntas. Eso no dice el inciso C. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Si en el primer inciso nos dice calcular la probabilidad de acertar menos de 60 preguntas, ¿qué fórmula aplicamos cuando nos digan más de 60 preguntas? Aquí no se van a chipar ya, chicos. Más bien si yo sé que le va a ingresar un ejercicio así, sé que le va a ingresar, el doctor es muy bueno en todo esto. Cuando le diga menos o más, la fórmula se repite, es decir, repetimos la primera fórmula, esta de aquí, ¿ya? La misma la repetimos. ¿Por qué repetimos la misma? Porque nos está dando simplemente un dato, ¿ya? En eso se basan ustedes, básense en eso. Si nos da un dato, vamos a ocupar la primera fórmula, siempre, sí o sí. No podemos ocupar, digamos, esta fórmula de acá, o esta fórmula o esta, porque como pueden ver, obviamente A y B se refiere a doble dato, ¿cierto? Entonces, vamos a ocupar la primera fórmula. Siempre, sí o sí, la primera fórmula, ¿por qué? Porque aquí simplemente se aplicaría la probabilidad del dato A, que vendría siendo el único que nos está dando en este caso 130. Vamos a reemplazar, reemplazamos, ponemos entonces arriba en el número, en N mayúscula, ponemos el dato que nos está dando, allá, entre el valor total, que vendría siendo 170. Entonces metemos a nuestra calculadora y ¿cuánto nos sale?
0,76. Un 0,76 multiplicado por el 100% igual al 76%. Y así terminaría su ejercicio de 3 incisos, porque de 3 incisos no pasa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quieren hacer un inciso donde se aplique una fórmula? Ausi, se Ya se va. escucha recortado. Sí, eso estoy viendo ahorita. Pucha, creo que es mi internet. Les decía si tienen alguna duda hasta aquí. No, No, ninguna. sí. Ya, las perdón, iniciamos, perdón, dentro de 9 minutos, ¿sí? Por favor. Está bien. Arreglo todo eso. ¿Ya?